Si hay algo que el Señor nos ha estado diciendo en todos estos últimos 2 años, o sabe Dios cuántos años, es, te lo voy a decir de esta forma: no más iglesia de atrio. No más iglesia de atrio. ¿Sabe? Nuestro llamamiento es a entender que Él derramó su sangre para hacernos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y que reinaremos sobre la tierra. Vamos a hablar 5 minutitos de eso antes de pasar a la enseñanza. Quiero que veamos unas vistas. Vamos a recordar aquí algo que ustedes saben, estamos repasando. Ese es el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés. El atrio es todo ese patio que estaba verjado, porque fuera de eso no era atrio. Cuando tú entras a ese patio, estás entrando al templo del Señor, al tabernáculo del Señor. Pero esa primera parte es a luz natural. Es con fresco natural, es con luz del día, ¿ok? Escúchame bien, todos entramos por ahí. Cuando tú llegaste al Señor, todo lo que sabías y entendías y veías era natural, ¿verdad que sí? Pero detrás de aquella otra puerta donde está el santuario, donde está ese edificio que está ahí, no se ve la luz natural, está todo sellado y dentro solamente hay luz del candelabro. Y o sea que es una luz no natural. El candelabro es tipo de revelación. Ahora escuche bien. Vamos a ver la otra. Miren qué bello. Eso es, en el atrio está el altar del sacrificio, que tipifica donde el Señor murió por nosotros, y también tipifica que lo primero que nosotros hacemos al venir al Señor es recibir esa sangre que se derrama ahí para que nuestros pecados sean perdonados. Y luego detrás de ese altar está la fuente de bronce, que es redonda, que estaba llena de agua, porque lo que el Señor hace es limpiarnos con su palabra, con el bautismo, y estamos listos entonces para nuestra próxima etapa de vida espiritual, que es el sacerdocio. Porque en este tiempo donde ese rito se hacía, en ese tiempo solo los hijos de Aarón podían entrar allá adentro. Solo los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Ahora, mire lo que hay dentro de ese lugar. En ese lugar está la revelación, está el alimento, hay pan, hay una mesa con pan. Y está un altar de oro que es para quemar incienso, que dice la palabra que es oración. Entonces, si tú eres sacerdote, ya estás listo, no solo para recibir el perdón de tus pecados y el lavamiento de tu vida. ¿Quién está aquí? Sino que estás listo para recibir la luz de Dios, para recibir la revelación, para comer su verdadero pan. El pan del pacto, el pan del propósito, lo que Dios quiere para ti. Y para tener comunión con Él y levantarle incienso y quemar oración delante de Él, porque ya tú empiezas a tener comunión con Él. Tú puedes hablarle y Él te habla. Pero saben que detrás de esa cortina está el arca del pacto. Y vamos a ver la otra. Y rapidito, ¿a qué queremos ir? Cuando tú, según la gracia, cuando ya el Señor quitó el velo, tú, dice Hebreos, tienes camino abierto al lugar santísimo. Ese lugar donde Moisés lo miraba a él cara a cara. El pueblo no. Ni siquiera los sacerdotes, ellos tenían que quedarse en la primera parte del tabernáculo y llegar hasta quemar incienso, comer del pan y recibir la luz. Ahora, escúcheme, ¿qué es lo que dice
Segunda de Corintios 3:18. Yo quiero que veamos ese capítulo 3 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3:18, si me lo puedes mostrar. Ese capítulo 3 de Segunda de Corintios, hermanos, está diciendo, en ese tiempo Moisés salía de ese lugar de haber hablado con él cara a cara y el rostro, ¿qué pasaba? Le resplandecía. Entonces tenía que ponerse un velo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se ponía un velo porque la gente se asustaba, pero Pablo dice, se ponía un velo para que no pusieran su mirada en algo que iba a terminar, porque venía otra cosa. Y tú sabes lo que ha venido. Dice que ahora nosotros todos, diga nosotros todos, no Moisés, no los apóstoles, no los profetas, nosotros todos que fuimos llamados a ser una nación santa y un real sacerdocio. ¿Quién es sacerdote aquí? Si tú no eres sacerdote es sencillamente porque no has nacido de nuevo o porque te has quedado en vida de atrio. ¿Quién? ¿Ok? Porque como decía Alejandra, ¿cuántos saben que hay que volver a escuchar todo eso? Queremos seguir viviendo de ovejas, como ovejas. Ser llevado, ser atendido, ser guiado, porque no conocemos sus caminos, porque nos quedamos más que en vida natural. Y yo les estoy invitando, entiendan que todo lo que hemos estado enseñando es que lo que Dios tiene para nosotros es algo más que ser ovejas, es convertirnos en sacerdotes y que podamos entrar, muéstrame esa imagen de nuevo con el velo abierto, que podamos entrar a ese lugar donde hay revelación, donde hay oración, incienso, donde hay alimento y donde podemos mirar su rostro cara a cara como lo hacía Moisés. Es el llamado del Señor. El texto dice, pero nosotros todos, segunda de Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, a cara descubierta, como en un espejo vemos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos saben que estamos aquí para ser transformados? Pues la transformación es ahí. No es en el atrio, en vida de oveja. No es a luz natural. Hay que meterse. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren eso? Hermanos, porque el Señor, vuelvo, yo no sé cuántas veces lo he dicho este año, nos quiere sacar de solo resistir la vida, sostenernos vivos. Nos quiere meter en una verdadera victoria. Pero tú necesitas unas cosas para esa verdadera victoria. Y lo primero que necesitas es conocimiento revelado. No conocimiento intelectual, no conocimiento teológico, no conocimiento de seminarios, conocimiento del que da Dios cuando te metes con Él y Él se te revela. Eso tú necesitas para prevalecer. ¿Sabes una cosa? La idea de Dios es hacernos más que vencedores. La idea de Dios es llevarnos en triunfo. La idea de Dios es que el enemigo no nos toque. Pero nos toca mientras no andamos en la legalidad que tenemos que andar. Porque le damos derecho legal. Tú necesitas conocimiento. Tú necesitas presencia de Él. En ese lugar es que te fortaleces en el poder del Señor. Tú necesitas poder de Dios. El Señor le dijo a los discípulos, de aquí no salen. Ustedes se quedan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Lo que pasa es que como nosotros en quien confiamos en la inteligencia y el espíritu de Grecia y los métodos humanos y el carisma que yo tengo, nos lanzamos sin pizca de poder y nos creemos que con la lengua y los argumentos vamos a lograr lo que queremos.
Con la lengua tú podrás convencer a alguien, pero la atmósfera se queda intacta. Como decía Chugi, solo la verdadera adoración, el de verdad meternos ahí, tener vida de sacerdote, va a hacer que se rompan los cielos y va a hacer que se dispersen los enemigos que están en la atmósfera. Estamos aquí. Gloria al Señor. Ahora estoy diciéndole las cosas que necesitamos para de verdad tener esa victoria que el Señor tiene reservada para nosotros. Esa tierra prometida donde esas promesas son reales y las vamos a adquirir. Y la última cosa que quiero mencionar que necesitamos para eso, hermanos, es legalidad. Nosotros necesitamos andar en legalidad. Y yo no sé cuántos pudieron darse cuenta de, entre paréntesis, la maestra española aquí, no se dice darse de cuenta, se dice darse cuenta de. Perdón, cierro paréntesis. No sé cuántos pudieron darse cuenta del peso de la legalidad en el mensaje que trajo Alejandra. Y hace rato el Señor está hablándonos de eso. Y unas pocas semanas antes tuvimos una reunión de ancianos donde se habló de eso, de algo, no lo mismo que trajo Alejandra, ¿verdad? Pero está relacionado y yo quiero de alguna manera tocar un poco. Y algunos de los ancianos me pidieron que si podía traerlo a sus grupos. Y con mucho gusto yo voy a ir a los grupos que sean. Pero yo dije, espérate, vamos a traerlo a la congregación. Porque si Alejandra trajo algo más fuerte para tragar, pues vamos a traerlo a la congregación de una vez. Y si de todas maneras los grupos, ¿verdad?, quieren cualquier otra cosa, pues ahí estaremos. Yo quiero que entendamos esto. Y esto rapidito para concluir lo que traje del tabernáculo. Número 1, la palabra de Dios dice en Hebreos 8:5, dice que todas las cosas, dice, los cuales, está hablando de los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que Moisés construyó y todo lo que hizo es, diga, figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso el Señor le dijo a Moisés, haz las cosas según las viste en el monte. Moisés no podía cambiar nada. Número 2, hablan de todo lo que nosotros necesitamos entender hoy. En código, pero las habla. Yo quiero que usted vea en Lucas 24, 27 y 44, dos cosas que dijo el Señor en el camino de Emaús. ¿Qué es el camino de Emaús? Cuando Él se apareció a los que después de resucitado, ¿se acuerdan? Se apareció a 2 de sus discípulos y hasta fue a comer con ellos y ellos ni se dieron cuenta de que era el maestro que estaba resucitado. Y entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer, porque el corazón es el que cree, ¿ok? Para entender todo lo que los profetas hablaron. Y mire, dice que Él, comenzando desde Moisés, comenzando desde ¿dónde? Todo el cuento del tabernáculo, de los sacerdotes, de los sacrificios. ¿Quién está aquí conmigo? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en ¿dónde? En todas las escrituras lo que decían de qué, de Él. ¿Quién está aquí conmigo? Sepa que el Antiguo Testamento habla de Él y está vigente, pero es un código que tiene que ser descifrado. Lo que hicieron los apóstoles fue descifrar el código. El Nuevo Testamento es el código descifrado, pero es lo mismo. ¿Quién está aquí? Número 2. Bueno, vamos a leer Lucas 24, 44. Dice, estas son las palabras que yo les hablé, les dijo Jesús a esos discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en toda la escritura hebrea. Lo que está hablando es del evangelio y del plan de Dios. ¿Quién está aquí? Así que no diga usted, eso es del Antiguo Testamento. Ajá, ¿y qué usó Jesús? ¿Y qué usaron los apóstoles? ¿Seguimos? Número 2. Dice que es figura y sombra. Diga, figura y sombra de las cosas que están en el cielo. Pues yo quiero decirle, es algo más que una metáfora de lo que Él nos quería enseñar. Es una figura y sombra de lo que está en el cielo, de lo que existe en el cielo. Y yo quiero que usted vea conmigo en Apocalipsis 8, nada más que un texto, salte. Apocalipsis 8, del 3 al 5. Vamos a leer Apocalipsis 8, del 3 al 5. Yo la pedí de la NTV, vamos a ver. Está hablando Juan. Juan está teniendo una visión celestial. El Señor le dijo, sube acá que te voy a mostrar. Y empieza a mostrarle cielo, lo que hay en el cielo, dónde está el trono, todos los tronos que están alrededor del trono, porque en el cielo hay una corte celestial. Y como dice el Salmo 7, el Señor es un Dios que juzga cada día. Y dice, entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Explíqueme. Entonces aquel altar de oro que vimos allí frente a la cortina existe en el cielo de verdad. ¿Quién está aquí? Existe en el cielo de verdad. Y quiero leer un poquito más, si hay por ahí. Y el humo del incienso, como pasaba en el tabernáculo, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios. ¿Quién es el pueblo santo de Dios? ¿Será importante que ores? Subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Pregunto si el verso 5 también está. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con el fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos y un gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Déjame ver, ¿hay algo más? Nada más de Apocalipsis. Ese texto, léalo. ¿Cuántos lo van a leer? O yo digo, léalo, y usted le entra por aquí, le sale por aquí, y es un oidor, pero no un hacedor. Había una experiencia en el Antiguo Testamento. Ay, yo quiero ir rápido, pues no me quiero quedar aquí. Pero había una experiencia que el sacerdote tomaba brasas del altar de bronce que estaba en el atrio, donde se quemaban los animales. Tomaba de ese altar brasas y lo llevaba al incenciario y echaba las brasas en el incienso. La casa se llenaba del humo. Apocalipsis dice, y vi un ángel que salió al altar, que tomó las brasas, que las echó con las oraciones de los santos, que se produjo el humo y hay un gran estruendo sobre toda la tierra. Es tiempo de orar. Es tiempo de levantar incienso delante del Señor. Un último texto voy a traer de eso. Y con esto vamos a completar esto primero que les quería decir. En Hebreos 9, del 23 al 24, vamos a leer. Hebreos 9, estaba antes, del 23 al 24 de la NTV, dice. Era el texto anterior a ese. El 23 dice, por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él hay, que eran copias de las cosas del cielo. El tabernáculo y todo lo que hay en él son ¿qué? Copias de cosas que existen en el cielo. En otro momento Juan, o sea, el Apocalipsis dice, y yo vi Juan
yo, Juan, vi que se abrió una puerta del cielo y pude ver el templo de Dios en el cielo y el tabernáculo del testimonio. ¡Auch! Bueno, ahora escuche esto. Por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él hay, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de los animales. Y el próximo verso dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho de manos humanas, que era solo copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Escucha lo que te voy a decir. Todo lo que está ahí es copia de lo que de verdad existe en el cielo. Pero todo lo que el Señor mandó a hacer a Moisés, que era una copia, una figura y una señal, esas cosas que son representación, podían ser purificadas por medio de sangre, de machos cabríos, de becerro, de toros, de ovejas. Pero las cosas verdaderas no pueden ser purificadas con eso. Así que vino un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. El pacto no con esa sangre, sino con la sangre preciosa de nuestro Mesías. Ese no entró al tabernáculo terrenal a poner sangre, entró al cielo mismo a llevar la sangre. Yo quiero que tú entiendas y que todos entendamos. Nosotros creemos cómo nos hablan las Escrituras, pero no es para vivir en la representación, porque el Señor ya lo hizo de verdad. Entonces, no volvemos a esos sacrificios, y yo quiero hacerle una pregunta a esta congregación, porque mi responsabilidad es este pueblo. Si Dios ha levantado un pacto, la sangre del pacto eterno, la que traspasó los cielos, la que fue llevada al mismo trono de Dios, ¿necesitará volver a los antiguos sacrificios? ¿Necesitará que se vuelva a construir el templo y se vuelva a instituir ese sacerdocio y se vuelvan a sacrificar animales? Muy bien. Nada, usted se lo contesta. ¿Ok? Ahora escúcheme bien y ahora vamos para nuestro tema. ¿Y por qué nosotros celebramos la fiesta de Sukkot, de Shavuot, de Pesá? ¿Por qué celebramos los tiempos? Por muchas de las cosas que dijo Chugui aquí hoy. Y también les hago referencia, a ver quién va a obedecer. Marzo 21 del 2021, el mensaje que se dio explica cómo Dios, desde el mismo momento que sacó al pueblo de Egipto, le cambió el calendario, porque todo ese calendario está dedicado a los regentes del cielo, a los espíritus inmundos. Y el Señor nos manda a contar nuestros días de otra manera. Amén. No me voy a meter ahí, pero usted lo va a buscar. ¿Cuál es la fecha? Marzo 21 del 21. Y va a escuchar esa enseñanza de nuevo, que por lo menos habla un poco del tema. Amén. Aleluya. Una iglesia que vence es lo que Dios está levantando, y para eso tiene que ser una iglesia de santuario, no una iglesia de atrio. ¿Cuántos están conmigo y han entendido hasta aquí? Muy bien. La falta de conocimiento, la falta de poder, la falta de comunión con el Señor y la falta de legalidad nos mantiene en derrota. Y yo quiero hablar hoy de la legalidad. Hermanos, una de las palabras que nosotros hemos estado estudiando últimamente tiene que ver mucho con legalidad,
y es una palabra que es traducida en la Biblia de muchas maneras, es traducida como poder. Es una de las manifestaciones del poder del Señor que el Señor nos da a nosotros. Es la palabra exousia. En griego es exousia. La palabra exousia es la que se usa cuando el Señor, por ejemplo, cuando el Señor dijo, yo les doy poder y autoridad. Ahí es traducida autoridad. Y el Señor lo que dijo es que nos da poder y autoridad sobre todos los demonios. Diga, todos. Y para sanar enfermedades. ¿Tú sabes que tú tienes autoridad para sanar enfermedades? La tienes. Si no logras ver tu autoridad, vamos a examinar si estás en línea y en legalidad. ¿Ok? La palabra exousia, para algunos repaso y para otros no es repaso y lo oyen por primera vez y quiero que lo oigan y que lo oigan todos. La palabra exousia procede, se desarrolla de un verbo impersonal. Exousia es un sustantivo, pero el verbo, ¿verdad? Y toda la base de exousia significa que algo es válido, que algo está conforme a la ley. ¿Tú sabes qué significa algo legítimo? Que está en ley. Que algo está en derecho, que algo está permitido, que es legítimo. Eso es lo que significa la palabra exousia. De ahí es que viene la palabra exousia. ¿Cuántos están aquí o todavía están por el aire porque estoy en definiciones? ¿Cuántos vinieron a aprender? La palabra exousia se usa mucho en el Nuevo Testamento y es usada y traducida como poder, como autoridad, como potestad, como jurisdicción. Y todas esas definiciones y todas esas maneras que es traducida nos habla a nosotros de qué nos mete en legalidad a nosotros. Por ejemplo, en Juan 1:12 dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, aquellos no los recibieron, pero a todos los que les recibieron. ¿Hay alguien aquí que los recibió? Les dio la exousia de ser hechos hijos de Dios. Te dio el derecho de ser un hijo de Dios con herencia. Te dio la potestad, te dio la autoridad de que te puedas llamar hijo de Dios porque tú eres su verdadero hijo, legalmente hijo. Amén. Eso es lo que dice ese texto. Dice también en Colosenses 1:13, dice que el Señor nos libró. ¿A cuántos? Nos libró de la exousia de las tinieblas, porque las tinieblas tienen exousia. Así que no le estés dando exousia. Nos libró de la exousia de las tinieblas y nos trasladó de jurisdicción al reino de su amado Hijo. Mi querido, el Señor te libró de la autoridad que el diablo tenía sobre ti y te trasladó a otro reino. ¿Qué haces tú yendo a visitarlo? Al antiguo reino y permitiéndole que otra vez tenga autoridad sobre ti. Entra en legalidad y tú verás la victoria de Dios sobre tu vida. Amén. Vimos cómo Lucas 9:1 dice que él llamó a los 12 y les dio dunamis, poder y exousia, autoridad. Dice sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar y sanar. Pero para predicar y sanar necesitaban dunamis y exousia. Escúchalo. ¿No era dunamis suficiente? Tener dunamis no era suficiente para predicar y sanar enfermos. Parece que no. Inclusive ese mismo texto en Mateo ni menciona el dunamis, solo dice exousia. ¿Por qué el Señor tiene que meter nuestro poder, el poder que Él nos da, en un marco de legalidad? ¿Quién está aquí?
¿Quién tiene su corazón puesto en la palabra? Mire cómo dice Lucas 10:19. Dice, he aquí, yo les doy exousia para hollar serpientes y escorpiones. Y les doy exousia sobre toda fuerza del enemigo. Y nada los dañará. ¿Qué nos dio? Exousia. ¿Saben contra qué? Contra todo dunamis del enemigo. Entonces el enemigo tiene dunamis. El enemigo tiene poder. Y el enemigo tiene también exousia. Vimos en el texto anterior. ¿Cuántos me pueden seguir? Y el Señor nos está dando exousia sobre el enemigo. Y si nosotros nos mantenemos en la legalidad de esa exousia, nada nos va a dañar. Dios quiere meter a su pueblo en legalidad. ¿Por qué los procesos, hermanos? ¿Por qué hay que esperar los tiempos? ¿Por qué si el Señor le dijo a David a los 17 años, tú eres rey sobre Israel y te unjo, David no pudo tomar el trono? ¿Por qué? Porque son esos procesos trabajando con Dios, trabajando Dios con nuestros pecados y con nuestra falta de legalidad, lo que nos prepara para alcanzar lo que nos prometió. ¿Por qué José predicaba a Alejandra? ¿Por qué José tuvo que pasar todos esos cambios de vestimenta y todos esos cambios de lugares antes de que se cumpliera la palabra que Dios le dio a él mismo? Hermanos, porque el Señor nos ha dado poder y exousia, pero la exousia tiene límites a unos cumplimientos. Bueno, no me adelanto. ¿Por qué es necesario que el Señor nos meta en un marco de legalidad para poder vencer al enemigo? Hermanos, porque esto se trata de transacciones legales. Dice la Biblia, yo quiero que por favor me muestren Lucas 4 del 5 al 6. Dice que cuando el diablo estaba tentando al Señor, dice, y le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? ¿Cuántos? Todos los reinos ¿de dónde? De la tierra. Y en el verso 5 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta exousia. Hello. A ti te daré toda esta exousia y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Cómo le fue entregada? A Adán se la entregó. Adán era el que tenía de Dios la autoridad y el señorío sobre toda la tierra. Se la entregó al diablo. Yo te la voy a dar a ti toda esta exousia, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¡Ay! ¿Estaba ofreciendo una transacción legal? Si tú, postrado, prosternado, con cara en el piso, me adoras, yo te doy todo esto. Es una transacción legal. Tú me das esto, esto otro va a ser tuyo. Y el Señor le dijo, te largas de aquí, Satanás. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, como se decía hoy en la adoración. Vamos a ver aquí cómo se quitan del medio los que no deben recibir adoración. Amén. La obra del Señor con nosotros es una transacción legal. Dese cuenta de la importancia de la legalidad en el mundo espiritual. En Colosenses 2, del 4 al 15, quiero que, muéstrenlo de donde esté. Colosenses 2, del 14 al 15, dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. ¿Es legal o no es legal? ¿Qué había? Esto es una corte, hermanos.
y había un acta con cargos en contra de nosotros, éramos los acusados. ¿Cuántos saben que esto es un movimiento legal? El acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y dice el 15, y de esa manera desarmó, dejó sin legalidad a los arques y a las exousias espirituales. Porque ¿sabes qué? Las personas que cargan autoridad son también exousias o arques. Arques es principado y exousias potestades. Pero ya mismo vamos a hablar de eso. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? En Mateo 28, 18, cuando el Señor se está despidiendo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda exousia, dígalo, toda exousia me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál exousia le había ofrecido el diablo? La de la tierra. Pero él obedeció al Padre y despojó, desarmó, dejó sin exousia el propósito del enemigo contra nosotros. Y conquistó lo que tuvo que conquistar allá, en el Hades. Y resucitó y venció a sus enemigos. Escúchame. Y regresó a la presencia del Padre, habiéndosele entregado toda exousia en el cielo y en la tierra. Y dice, por lo tanto los envío. Está diciendo, ahora la exousia es mía, no le queda al diablo, ahora es mía. Vayan, háganlo en mi nombre, porque el que tiene autoridad aquí soy yo. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos que andar en legalidad? Ay, mi amado. Hay unos textos en la palabra que uno podría estar días, pero no va a ser. No. Nada más, 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10 dice, para que no murmuren como ellos murmuraron y perecieron perdidos. Perecieron por el destructor. No hagas transacciones legales. ¿A qué reino tú perteneces? ¿Y en qué parte del reino vives? ¿En el atrio o en el lugar santo? ¿Tú sabes qué? En el lugar santo no hay chisme. Por eso no entra el enemigo ahí. Pero tú quieres abrirle puertas legales al diablo para que te destruya. Ponte a chismear. Yo le ruego al Señor que todos nosotros podamos trascender del piso y subir a lugares celestiales y dejar de vivir en el chismorreo y en el vela. ¿Qué está pasando allí? ¿Y qué está pasando allá? Esas son ataduras espirituales que abren puertas al diablo. Pero ese capítulo 10 de 1 Corintios, voy a traer alguna cosita porque me interesa. Dice, nuestros padres, todos ellos pasaron la nube, vivieron bajo la nube, cruzaron el mar. Todos ellos comieron alimento espiritual. Todos ellos bebieron de la roca que los seguía, que era Cristo. Pero no de todos se agradó Dios. Y por eso muchos quedaron postrados en el desierto. Y dice el verso 6, dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos las cosas que ellos hicieron. Y empieza a dar una lista.
Apunte ahí, 1 Corintios 10, otra para estudiar. Las cosas que te sacan de legalidad y te exponen al ataque del enemigo. Dice, y fornicaron y perecieron 23,000. ¡Auch! Y tentaron a Dios y fueron mordidos por las serpientes. Y quiero que me muestres el verso 7. Mire cómo dice ese texto, ya que se aproximan por ahí unas fiestas paganas. Aproveche este texto. Dice 1 Corintios 10, 7 de la NTV. Lo tenemos. Ni rindamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Ay, ¿se le parece alguna fiesta? No abras puertas. Dios te sacó de la exocia de las tinieblas y te trasladó al reino. No vayas a pasear para allá afuera, a comer, a beber y a rendirle culto a los regentes de ese día. A los regentes que se le da culto en ese día. A las potestades satánicas a las que se le da culto en esa fiesta. Punto, ya, usted sabe eso, ¿verdad? Dice Marcos 13:34 de la BTX. Se lo voy a leer de la BTX, es posible que suene un poquito diferente ahí. Es como un hombre que saliendo de viaje, oyéndose lejos, dejó su casa y le dio la exousia, diga exousia, la autoridad, a sus siervos y le dejó a cada uno su trabajo y ordenó al portero que velara. El Señor se fue, nuestro Señor se fue y nos dejó a cargo. Y a sus siervos nos dio su exousia, nos dio autoridad y a cada uno nos dio nuestro trabajo, nuestro trabajo. Y al portero le dijo, vela. Ay. ¿Sabes? Y yo quiero traer algunas cosas que nos sacan a nosotros de legalidad en la vida ministerial. Y yo quiero traerlo, no voy a ponerme de ejemplo, no le voy a contar las metidas de pata que yo haya dado, pues no lo voy a edificar. Pero sí me pongo primero, porque mi único propósito es que Dios nos guarde, que Dios nos enderece, que el Señor nos revele y que se está viendo ataque, podamos ver por qué estamos abriendo puertas y dando derecho legal al ataque. Así que nuestra posición aquí es, ayudémonos unos a otros, rescatémonos unos a otros del error, corrijámonos en amor unos a otros y seamos lo suficientemente humildes para recibir la corrección, para que seamos librados de falta de legalidad que nos envía a que el diablo tenga derecho legal para destruirnos. Amén. Mire, hermano, todos nosotros hemos recibido un llamado. El llamado es por elección. La palabra de Dios dice que Él es el que elige. Tú no eliges, te elige Dios y te coloca Dios y te da una función y cada función tiene su exousia propia. La exousia de un pastor no es la misma exousia que tiene un apóstol, que tiene un profeta, que tiene un maestro. Cada uno tiene su propia función, por lo tanto su nivel de autoridad. Amén. Cuando el Señor te llama, te asigna una jurisdicción. Dios te puede llamar a naciones,
Dios te puede llamar a un pueblo. Dios te puede llamar a una congregación. Dios te puede dar el llamamiento que Él te dé, que no tiene que ser eclesiástico. Dios te puede llamar a naciones en la vida financiera, a conquistar naciones. De distintas maneras el Señor nos asigna y nos da una exousia. Pero nosotros tenemos la asignación, marca nuestra jurisdicción. ¿Quién está conmigo? Si tú fuiste asignado a ser cabeza, líder de una congregación, tú tienes autoridad, exousia sobre esa congregación, pero no tienes autoridad y exousia la misma con la congregación del lado. Ese no es tu asunto y no te puedes meter ahí. El Señor te da unas exousias y nosotros metemos la pata y abrimos la puerta al diablo cuando nos salimos de nuestra jurisdicción y nos metemos en la jurisdicción de otro. Yo quisiera que viéramos por un momento 2 Corintios 10:13. 2 Corintios 10:13 y después hay unos textos ahí que yo quiero que me los muestren. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino según la medida del límite que Dios nos asignó. ¿Quién puede decir eso? Yo no me voy a inflar y a creerme que yo tengo toda la autoridad del mundo. Yo tengo autoridad dentro de los límites que Dios me asignó. ¿Estamos claros? Dice, eso mismo en la NTV lo dice, en la NBI, dice, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. O sea, no me voy a limitar a lo que Dios me asignó, porque en lo que Dios me asignó yo tengo autoridad. Y en lo que Dios no me asignó y se lo asignó a otro, la autoridad no es tuya, es del otro. Y tú no te puedes meter allá, ni puedes faltar a la autoridad que tiene el otro. Amén. Aleluya. El verso 14 tiene una expresión, dice, pero no nos extralimitamos. Dígalo conmigo, no nos extralimitamos. Me mantengo en mi lugar. Y yo siempre doy, cuando estoy enseñando de esto, tal vez no aquí, en otros lugares, yo doy un ejemplo que quiero traer, porque es que ilustra de una manera tremenda. El Señor nos ha dado una exousia basado en un derecho legal que Él adquirió a través de su obra. Y esto procede de una corte. ¿Cuántos están conmigo? Procede de una corte celestial. Ahora escuche bien. Hermanos, nosotros sabemos que existen alguaciles que son enviados por la corte, a veces a desalojar un lugar o a veces a embargar lo que tiene ese lugar, ¿ok? No queremos traer a memoria si a alguien le ha pasado algo así ni nada de eso, solamente queremos traer el ejemplo. Ese alguacil puede no tener dunamis, no tener mollero, no ser grandulón, sino ser un flacucho, pero llega con un papel de la corte y esa gente que está ahí tiene que desalojar o se le va a embargar lo que sea y la fuerza está en el papel de la corte. ¿Quién está conmigo? No en los molleros de él, sino en el papel de la corte que lo respalda. Si a ese alguacil, después que desaloja y embarga, dice, ay, me gustó esto, la casa del lado está más linda, voy a embargar también allá, ¿qué va a pasar? No, porque él solo tenía autoridad para esto que hizo aquí. Entonces, de la misma manera, un ministro no puede traspasar los linderos de su autoridad
y de su asignación. Porque en el momento que lo hace, hermano, le va a caer encima una lluvia satánica que lo va a dejar espeluzado. Yo quiero traer unas ideas que yo oigo, que son satánicas y la iglesia por tradición cree que son bellas y que nos exponen, nos sacan de legalidad y nos exponen al ataque. Dice Hebreos 5:4 que uno no se elige a sí mismo para el oficio de sacerdote, sino que como en el caso de Aarón, dice, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Aarón fue llamado a ser sacerdote y él y sus hijos iban a heredar el sacerdocio. Pero se levantó Coré con Datán y Abiram. Datán y Abiram eran rubenitas y Coré era levita. Tenía una bella asignación de parte de Dios. Y ministraba en el santuario y era portero del santuario. Esa era la asignación para los coreitas. Pero a Coré algo le molestó. Y yo he oído en la iglesia la doctrina de Coré. Dice la Biblia, si me pueden proyectar, Números 16:3 de la NTV. Dice, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes ya han ido demasiado lejos. La otra versión dice, basta ya de ustedes, ya me cansé de ustedes. Ya, basta. Quítense. Dice, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Yo quiero decirte que suena bien lindo, pero es satánico. Porque en el reino existen autoridades y niveles de autoridad. Yo quiero que me proyecten, por favor. Mateo 8:9, el caso del centurión. Quería que el Señor Jesús sanara a su siervo. Y el Señor Jesús le dijo, pues vamos, lo voy a sanar. Y él le dijo, no tienes que ir. Da la palabra desde aquí. ¿Cuántos recuerdan? Dice, porque también yo soy hombre bajo exousia. Vuelve a leerlo. Él entendía que el Señor solo podía dar la orden. Porque también yo soy hombre bajo exousia y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y él va. Y digo a este, ven, y él viene. Y añade Lucas, y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Yo tengo autoridad sobre ellos, y lo que yo digo, ellos lo obedecen. Pero primero, yo mismo estoy bajo autoridad. Así es en el reino de Dios. No hay tal cosa como que yo tengo autoridad sobre un equipo ministerial, pero nadie tiene autoridad sobre mí. Yo me dejo guiar por el Espíritu, no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo que dar explicaciones. No, así no es. Es que tú estás en un reino donde existe la autoridad. Escúchamelo, porque dice la Biblia que hay ángeles y arcángeles. Porque hay ángeles y hay otros que tienen autoridad sobre ellos. ¿Quién está aquí?
Yo te estoy diciendo esto porque si no enderezamos el corazón, el diablo nos acaba. Porque le estás dando derecho legal con desobediencia. Porque el reino es un reino de obediencia, hermanos. Y el reino espiritual respeta la exousia. Respeta los niveles de autoridad. ¿Por qué usted cree que cuando salieron, los sacaron de Edén, el Señor puso querubines? ¿Por qué usted cree? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no puso ángeles? Porque había unos querubines caídos que tienen más autoridad que los ángeles. Tenía que poner querubines para que no entrara el querubín caído. ¿Me entiende? Porque hay niveles de autoridad en todo el cielo y en todo lo que es cielo y tierra. Existen niveles de autoridad. Inclusive llevan ese nombre. Son arques, exousias y otros nombres más. Lo que pasa es que estoy en exousia, ¿verdad? Mire lo que dice, por favor, en Colosenses 1:16. Entiéndame esto. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean arques, sean exousias, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que en el cielo no solo hay exousias, hay arques, hay exousias, hay tronos y hay dominios. Hay jerarquías. Y una de las más altas jerarquías de ese mundo espiritual es el querubín. Y Satanás es un querubín caído. ¿Por qué usted cree que cuando tuvieron que pelear por el cuerpo de Moisés, Miguel, que era arcángel, era un arcángel? Y cuando tuvo que enfrentarse a Satanás, lo que le dijo fue: el Señor te reprenda. Porque cuando Dios creó los tronos, los dominios, el Señor Jesús, por Él, por medio de Él y para Él, fueron creados los tronos, los dominios, los arques y las exousias. O sea, que venía con rango. Hermanos, yo no quisiera usar la palabra jerarquía ni rango, porque es que a todos nos suena tan feo. Pero yo no sé qué palabra usar. Eso era lo que tenían, rangos. Y Miguel no podía reprender él mismo a uno que tenía un rango superior. Hay veces, hermanos, que nosotros con una desfachatez y una tranquilidad hablamos feo de un príncipe en la casa del Señor, sin saber que estamos saliéndonos de legitimidad y que nos estamos saliendo de la legalidad que me protege. Mire, mi hermano, usted puede en la casa del Señor tener una persona. Robert, ¿puedo poner ejemplo? Todos los ujieres tienen autoridad de exousia en esta casa para hacer unas cosas. Respételos, obedézcalos. Pero ellos tienen un jefe y ellos se sujetan a ese jefe y lo aman. ¿Ok? Puede levantarse cualquiera de ellos y decir: yo no voy a seguir las instrucciones de nadie. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. Yo hago lo que a mí me parece, lo que el Espíritu me dijo. Hay gente que más que por aquello de cumplir con el único que estarían dispuestos a hablar es con el apóstol de la casa, y los demás les pasan por encima. Perdóname, tú no entiendes lo que es.
El reino, ¿y cómo es el reino? Les estoy diciendo esto porque si entramos en legalidad, el diablo quedará puesto debajo de nuestros pies. Y les estoy diciendo esto, reconociendo que en nuestra ignorancia, en años pasados, cuando éramos jóvenes, cometimos tantas estupideces. Miren, hermanos, muchachos, jóvenes, respeten a sus padres y obedezcan. Se trata de legalidad espiritual. Aleluya. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra arques y exousias. Son potestades de las tinieblas, que se llaman potestades. Yo quiero que me muestres Romanos 12, yo creo que es 1 y 2. Mira a ver qué tiene. No, Romanos 13, 1 y 2. Dice, se lo voy a poner en griego, ¿ok? Sométase toda persona a las exousias superiores, porque no hay exousia sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la exousia, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Existen exousias en el mundo espiritual de Dios y del diablo. Porque lo que pasa es que todo eso que fue creado por Él y para Él, la tercera parte se rebeló, con todo su rango se fue. ¿Y sabe qué pusieron allá en el otro lado? El mismo sistema, porque funciona. Y la iglesia duda de si funciona y ellos saben que funciona y es lo que usan. Dígame, o diga ouch, o niéguese a decir amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire lo que dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los arques y exousias, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Porque existen arques y exousias en todos los niveles. Lo que pasa es que nosotros a veces solamente obedecemos si nos va a traer un costo. A que la gente no se atreve a meterse en una corte y prender un radio. O ponerse a comer en los asientos con alfombra nueva. ¡Auch! A que usted no lo hace en una corte. No es porque ame más al juez que lo que pueda amar aquí a los hermanos de la iglesia. Es porque allá las consecuencias van a ser diferentes. Y en vez de actuar por amor, actuamos por consecuencias. ¡Ay, aleluya! En la iglesia del Señor hay exousias. ¿Entendió? En la iglesia del Señor hay exousias. Y dice 2 Corintios 10:8, me la pueden mostrar de la NBI o de la que sea. 2 Corintios 10:8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra exousia, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. No sé si la tienen en la NBI también, si no, no hay problema. Mire esto, hermano. Pablo está diciendo, no es que me quiera jactar de la exousia que el Señor nos dio sobre ustedes, porque la exousia que el Señor nos da a los ministros es para tu edificación, no para tu destrucción.
Todo lo que hacemos, hermanos, yo puedo sonar hoy como con exousia, con autoridad, o sea, que a lo mejor usted siente, válgame, me están dando una paliza. No, yo no le estoy dando una paliza, yo la estoy edificando. Porque el Señor no me dio exousia para destruir y yo no tengo deseo de destruir a nadie. Yo tengo deseo de corregir a tiempo para que Dios lo bendiga. Y me voy a atrever a corregir a tiempo para que Dios lo bendiga. Mire lo que dice Filemón 1:8. Filemón 1:8 dice: por lo cual, está hablándole Pablo a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¡Auch! Pablo está diciéndole a Filemón, aunque yo sé que yo tengo la autoridad para darte una orden. ¿Tenía el apóstol la autoridad para darle una orden? Ay, no, en el pueblo de Dios todos somos iguales, a nadie manda a nadie. No, Señor, esa es la doctrina de Coré, pero es incorrecta. Por eso dice que obedezcan a sus dirigentes. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice el otro verso, ay, no sé si, más bien te ruego por amor. Y yo lo voy a aplicar, hermanos. Aunque tengo exousia en Cristo para darte una orden, más bien yo te voy a pedir por amor que te vuelvas a escuchar lo del viernes de Alejandra. Que te vuelvas a escuchar marzo 21 y que vuelvas a estudiar todo lo que se te está enseñando en este momento, que no es para destrucción tuya, es para tu edificación. Es para que sigas para arriba hasta completarse el templo que el Señor está levantando. Amén. Amén.